Una camarera salva a un bebé de un coche caliente, sin saber que su padre es un multimillonario que le cambiará la vida. ¿Y si en ese momento salvaste una vida? Todo lo que creías saber sobre tu futuro cambiara para siempre. Emily James, de 28 años, se movía por el restaurante de Ross como un fantasma. Sus pasos eran rápidos pero pesados por el cansancio. Su cabello oscuro, con canas prematuras, estaba recogido en un moño despeinado. Su delantal estaba manchado de café, ketchup y los restos de un turno de 16 horas. Sus ojos color avellana, antes brillantes con el sueño de escribir novelas que conmovieran corazones, ahora albergaban una determinación serena y férrea, forjada en el crisol de la supervivencia. El restaurante era una sinfonía de platos tintineantes, pedidos a gritos y el cálido murmullo de los clientes habituales que la llamaban por su nombre, con sus propinas a menudo acompañadas de una sonrisa compasiva. «Te estás demorando», llamó Rousi desde detrás del mostrador, con una voz que mezclaba preocupación maternal y cariño brusco. Rousi, una mujer corpulenta con una risa que hacía vibrar las ventanas, había sido el salvavidas de Emily desde que tenía 19 años, estaba embarazada y desesperada por trabajo. «Estoy bien», mintió Emily, con una sonrisa tenue, pero practicada. Bien era su escudo contra los mensajes de voz del casero que amenazaba con desalojarlo. Las notas de la escuela sobre los materiales de arte no pagados de Chloe. La punzada de hambre que ignoraba para estirar su presupuesto de comestibles. Bien era lo que se decía a sí misma cuando se desvelaba por la noche, calculando cómo mantener las luces encendidas. El mundo de Emily giraba en torno a Chloe, su hija de 8 años. Chloe era una explosión de rizos castaños claros que rebotaban, grandes ojos marrones brillantes, siempre aferrada a su cuaderno de dibujo. «Voy a pintar las estrellas, mamá», decía, sus manitas manchadas de crayón. Sus sueños, vastos como el cielo. Ese sueño era el ancla de Emily, la razón por la que trabajaba doble turno, ignoraba el dolor de rodillas y se tragaba el miedo de estar fallándole a su pequeña. Los propios sueños de Emily eran fantasmas. A los 18, había escrito historias que hacían llorar a sus profesores, historias que esperaba que llenaran estanterías y corazones. Había planeado estudiar escritura creativa, para crear mundos donde el dolor tuviera sentido. Pero un embarazo inesperado, un ex que desapareció y una montaña de facturas habían reescrito su historia. Ahora su vida era el alquiler, la compra y la risa de Chloe. Esos fugaces momentos que hacían cada sacrificio soportable. Pero las grietas se estaban profundizando. El negocio del restaurante estaba decayendo. Las propinas escaseaban. Y la escuela de Chloe había subido la matrícula. La cuenta bancaria de Emily era un reloj a contrarreloj. Cada día la acercaba más al colapso. Se lo ocultó a Chloe, esbozando una sonrisa. Pero por la noche, sola, se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar. El calor de julio era infernal. De esos que hacían brillar el asfalto como un espejismo y te dejaban sin aliento. Emily estaba en su descanso de 15 minutos, sentada en una caja detrás del restaurante, bebiendo agua que sabía a plástico caliente. El aparcamiento al otro lado de la calle era un caos de coches. Sus carrocerías metálicas brillaban bajo el sol. Entonces oyó un grito, débil pero desesperado, como una sirena en su pecho. Se quedó de pie, observando el aparcamiento. El sonido provenía de una elegante camioneta negra aparcada descuidadamente en sus plazas. A través de la ventanilla tintada, vio movimiento. Un bebé de no más de 1 año abrochado en una sillita de coche. Tenía la cara roja, empapada de sudor, y su llanto se debilitaba. El coche estaba cerrado con llave, las ventanillas subidas, y el calor dentro era una trampa mortal. El corazón de Emily latía con fuerza. Golpeó la ventanilla, gritando, «¡Hay alguien!». No hubo respuesta. La cabeza del bebé se balanceaba, su pequeño cuerpo temblaba. Había leído sobre niños que morían en coches calientes. Minutos que se convertían en tragedias.
El pánico la agarró, pero el instinto la dominó. Agarró un ladrillo del borde del aparcamiento, con las manos temblorosas. «Lo siento mucho», susurró, y luego rompió la ventanilla del copiloto. Los cristales salpicaban como diamantes, reflejando la luz del sol. Extendió la mano, abrió la puerta y desabrochó al bebé, atrayéndolo a sus brazos. Ardía de calor. Su pecho estaba empapado, pero su pecho subía y bajaba. «SHH, ¿estás bien, pequeño?», murmuró, meciéndolo suavemente. Su llanto se atenuó, su pequeña mano aferrándose a su camisa. Una multitud se reunió con los teléfonos, las voces zumbando. Rompió el auto. Alguien jadeó. «Llama al 911», gritó otro. Emily apenas se dio cuenta. Abrazó al bebé hasta que llegaron los paramédicos, sus sirenas atravesando el caos. Respondió a sus preguntas en un día. Sí. Había roto la ventana. No conocía a los padres. El bebé estaba deshidratado pero ileso. Emily lo entregó. Con las manos aún temblando, regresó al restaurante. Su turno no había terminado y Chloe llegaría pronto a casa. No vio al hombre del otro lado de la calle. Su teléfono pegado a la oreja, observándola con ojos que reflejaban una tormenta de culpa y asombro. Jonathan Grayson se quedó paralizado, con el teléfono en medio de la llamada. Con un cliente en Singapur. A los 35 años, era un titán tecnológico. Su empresa, Grayson Tech, era líder mundial en seguridad de datos. Su traje a medida y su mandíbula afilada lo identificaban como un hombre que dominaba las salas. Pero sus ojos grises estaban nublados por la culpa mientras observaba a la mujer salvar a su hijo. Había estado tranquilo. Estaba afuera de una cafetería, esperando a que su asistente regresara con Ethan, su hijo de 1 año. Una llamada crítica lo había alejado solo unos minutos, pensó. Entonces oyó el cristal romperse y la vio, una mujer menuda, feroz e intrépida, irrumpiendo en su coche para rescatar a Ethan. Lo acunó con una ternura que le atravesó el pecho a Jonathan, con una voz suave mientras calmaba el llanto de su hijo. La culpa lo ahogaba. Casi había perdido a Ethan. Su asistente, llorosa y tartamudeando, juró que solo se había alejado un segundo para tomar un café. Jonathan la despidió en el acto. Su voz era gélida, pero sus manos temblaban. La mujer que había salvado a Ethan ya no estaba cuando llegó al coche. Se desvaneció como si no hubiera trastocado su mundo. La infancia de Jonathan había sido un campo de batalla. Su padre, un despiadado director ejecutivo, le había enseñado que las emociones eran un lastre. Esa familia era una distracción. Su madre se fue cuando él tenía 10 años, incapaz de soportar la frialdad de su hogar. Jonathan había construido su imperio sobre los principios de su padre. Pero esto le dejó un rastro de relaciones rotas y un hijo al que amaba pero al que no sabía cómo llegar. Ethan era un recordatorio de sus fracasos. Un niño atrapado en el fuego cruzado de su ambición. Necesitaba encontrar a esta mujer, no solo para agradecerle, sino porque su acto de valentía despertó algo en él. Un destello de esperanza, un anhelo por algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Llamó a su investigador privado en voz baja. «Encuéntrala. Necesito saberlo todo». Encontrar a Emily fue fácil para un hombre con los recursos de Jonathan. Una llamada al restaurante. Unas cuantas preguntas discretas y supo su nombre. Emily James, madre soltera, camarera. Al día siguiente, entró en el restaurante de Rosie. Sus zapatos lustrados resonaban contra el desgastado linoleum. «Dot». Emily estaba rellenándole el café cuando él se acercó. «¿Puedo ayudarle?», preguntó, con un tono cortés pero cauteloso, y la mirada fija en su costoso traje. «Soy Jonathan Grayson», dijo. Su voz, firme pero intensa.